Les damos la bienvenida a bordo de esta nave impertinente. Cada programa es un viaje por las andanzas de mujeres, cis, trans y travestis, sembradoras de paisajes diversos, demoledoras de barreras y transformadoras de destinos. Apróntense para disfrutar, que el viaje de ida corre por nuestra cuenta. Piloteado por Fanny Postan y Vir García. Nuestro avión ya despega. Compañeros y compañeras, salud y bien, hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o débiles esposos. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, dijimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Livianitas, arrancamos hoy. Las palabras de Virginia Volten, la primera mujer en realidad en haber hablado en una manifestación obrera. Editó La Voz de la Mujer, un periódico que salía cuando podía y que fue editado en Buenos Aires entre 1896 y 1897 y en Rosario en 1899, una feminista anarquista muy importante, la que dijo esta frase tan que nos quedó marcada: ni Dios, ni patrón, ni marido. Y bueno, que nos parecía que en este vuelo que arrancamos hoy, ¿no? El número 2. Nuestra precursora, Virginia Volten. Virginia Volten, una de las que ha puesto voz. Que Vir, además vos te llamás como ella. Me llamo como ella y me llamo por ella, como ella. Pequeño detalle. Me tiraron ahí como un karma medio, ¿no? Ahí. Sí, ese nombre que ni... Me lo fue pedido en realidad por mi tío en el momento en el que estaba preso, en realidad casi desaparecido en la época de la dictadura. En ese momento le dijo a mi mamá: yo te voy a pedir algo. Estaba embarazada de mí, fue la última vez que lo vio mi madre porque no lo dejaban ir más. Bueno, una historia que en algún momento retomaremos, lo que fue la detención de los presos políticos en la época de la dictadura. Y le dijo: yo te voy a pedir que le pongas Virginia. Oh. Tremendo. ¿Y ya le contaste que estás haciendo radio? Ya le conté que estoy haciendo radio. Es re loco porque cuando yo le pregunté por qué ese nombre, ¿no? Esto ya a los 20 y pico de años, dijo que las Virginias que él había conocido, bueno, que principalmente era por Virginia Volten, pero también por Virginia Woolf, y que había sido porque eran mujeres fuertes que sabían llevar adelante sus ideas y sus convicciones y que eran altas. Le erró 1,54 m, no sé, me parece que no. No, pero bueno, él dice que cuando yo hablo crezco, así que me dice grandota. Pero bueno. Qué amor, le mandamos un beso. Un beso, tío, exiliado en Francia. Bueno, y este programa es ya el segundo. Y justamente queremos traer a estas mujeres que están levantando su voz contra todo pronóstico, que han levantado su voz, que decidieron dar discursos públicos, buscar generar una voz colectiva. Y que ahí también, ¿no? Hablar un poco de que ¿por qué hablamos de la voz? ¿Por qué decir que nuestro vuelo número 2, nuestro destino es la potencia de la voz, ¿no? Que hemos elegido decirlo. La historia de las mujeres está un poco atravesada, a la voz de la mujer atravesada con el costo.
¿no? Social, político, y sin embargo, la historia que nosotras fuimos escribiendo es precisamente recuperar esa voz y volverla una fortaleza, una bandera, y un poco estamos atravesadas de eso. A lo largo de la historia las mujeres no tenían permitido escribir, no tenían permitido hablar en público. Bueno, muchos de los libros que conocemos o que hemos leído, esos anónimos más de una vez, eran una mujer. Y las mujeres en los 1800, si hablaban, las mandaban a la horca, ¿no? Les pasó a muchas. Y cada vez que cada una habló en todos esos momentos, que han sido parte de nuestra genealogía dentro del movimiento de mujeres, han tenido su costo. Y creo que la historia nuestra de resistencia de todas las mujeres y el movimiento de mujeres feministas y LGBTIQ+ también, ha sido de poder recuperar el poder de esa voz, esa potencia, y ha sido siempre desde lo colectivo. Desde hablar por otras, hablar con otras, hablar desde otras y hablarle a otras. Uh-huh. Y con el aguante de otras. Y con el aguante de otras. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque invitamos para este programa a una mujer que está haciendo radio, que hace radio hace mucho tiempo. Ella es Marce Cabrera, periodista y técnica en producción y creatividad en radio. Actualmente está culminando la licenciatura en Periodismo y Tecnologías de Comunicación en la Universidad de Concepción del Uruguay. Marce ha estado al frente de la conducción, coconducción y ha sido columnista también de diversos programas locales de radio. Hace 10 años se dedica a la edición de piezas sonoras, lo que le ha permitido participar en proyectos como la serie de micros llamada La ESI tampoco nació de un repollo. Impresionantes esos micros, ¿eh? Hay que rescatarlos y hay que volverlos a poner. Los vamos a traer, los vamos a poner de nuevo en el aire. Esos micros que fueron producidos junto a Frente por la ESI Concordia se transmitieron en simultáneo en 6 emisoras radiales de la ciudad. Sí. Y también ha hecho radioteatro sobre la violencia de género, que se llamaba Llegar a Destino, que fue ganador del primer puesto en la 11ª Bienal Internacional de Radio de México. Wow, ya nos va a contar. También ha dictado talleres de radio, periodismo y comunicación para todas las edades, desde infancias hasta la adultez, en espacios culturales como Rie Chicha, del cual también fue creadora, productora, y La Cigarrera, y trabajó mucho tiempo, trabaja en marketing digital desde el 2010. Hoy en día, Marce Cabrera está a cargo del segmento radial 3200 Cultura, del programa 3200, del cual forma parte del equipo, por la radio Oíd Mortales. También es docente de comunicación en escuelas secundarias y tiene una marca de vajilla de cerámicas muy hermosa. Preciosa. Ya vamos a pasar el dato, que se llama Palmira. Así que, bueno. La Marce, aparte, si de algo sabes de impulsar a otras a ponerle voz, bueno, es un poco la que, ¿no?, me ha invitado. La primera vez que me invitaron acá a una radio en Concordia fue a Río Chicha y fue la Marce. Y yo re nerviosa. Por eso también la queríamos dentro de los primeros programas, porque un poco es parte de que hoy estemos acá. Y de alguna manera también contribuyó a que exista Gurisas con Aeropuerto. Es un proyecto en realidad que arrancó en un taller de radio dentro de la colectiva de género, y ella nos dio ese taller de formación, y bueno, ese proyecto no terminó de concretarse, pero lo retomamos y lo refundamos y le dimos otra vuelta, y tiene mucho que ver también con esto, ¿no?, con la creación de Gurisas con Aeropuerto. Y vamos a estar hablando con ella un poquito de todo, entre otras cosas, por qué nos cuesta tanto a las mujeres romper el silencio, hablar, por qué nos interrumpen. ¿Por qué decimos algo y después lo dice otro? Y a nosotras no nos escucharon, pero al otro varón sí. Pero es lo que acabo de decir. ¿Te podés dar cuenta vos? Y lo aplauden. Bien, bravo, qué bien lo que dijo el compañero.
¿Y cuáles son los desafíos para una mujer cis, pero aún mucho más para las mujeres trans, ¿no? A la hora de alzar la voz. Entonces trajimos un audio chiquitito para dar comienzo, que es una anécdota de Susi. Ser travesti, trans. Mira, la otra vez me subo al taxi y el taxista tenía una voz muy finita. Yo tengo esta voz gruesa de Olga Orozco, Tita Merelo. Y me subo al taxi y le digo, alineé por autopista, y el taxista me dice, perfecto, capo. Me dice así. Yo no estaba muy cansada como para hacer pedagogía travesti y me limité a viajar mirando por la ventanilla. Y entonces cuando llegamos le digo, acá hay que bajar. Perfecto, capo, me dice, de vuelta. Entonces yo le miro, le digo, discúlpame, ¿vos nunca llevaste una travesti en el taxi? Dice, sí. ¿Y por qué me tratas desde que subo en masculino? Y el tipo me dice, lo que pasa es que si te miro veo algo femenino, me dice, pero si te escucho un tipo, me dice. Y yo le digo, ¿vos escuchaste tu voz? Yo nunca te traté de nena. Y me dice, tenés razón, qué guacha. Es increíble porque yo creo que ser travesti es un espejo, ¿no? Y entonces este diálogo habla de ese volverlo a hablar, porque ese tipo no es mi enemigo. Ese tipo ignora para sí un montón de cosas. Yo necesito que ese tipo entienda que mi vida vale. Que si yo te golpeo la puerta, Fede, no importa si vos no entendés, no hablas con la E, no entendés si trans o travesti, que vos me abras la puerta porque mi vida vale. Hermosa Susi. La queremos a Susi, además es la que hace esta cortina, ¿no?, que hemos elegido, esta milonguita queer, y la vamos a traer siempre porque Susi ha encontrado también una manera de decir, ¿no?, una forma de contar, una forma de cantar, una forma de expresar toda una identidad travesti trans muy representativa, pero además muy abierta también a llevar eso a todos lados, a irrumpir también, porque hay algo que nos pasa, es que nosotras no teníamos que hablar en público. Eso es medio así, ¿no? Calladita, te ves más bonita, y hay un montón de episodios de la historia que hablan sobre esto. Y Susi sale a discutir, Susi sale como buena impertinente a romper todo el espacio público de la voz, del audio. Así que canta, dice, cuenta de manera maravillosa. Y bueno, yo creo que hay que escuchar sobre todo a las compañeras travestis. No seríamos nosotras sin ellas. Y bueno, me parece que muy representativo lo que cuenta, ¿no? Lo que dice de la voz, ¿no? De que voz de qué, y no importa, el hecho es que yo pueda hablar y expresarme y que la otra persona me escuche, ¿no? Y lo básico. Y a veces te anulan, te ven y te anulan solo porque asumen esas características que creen que deben ser silenciadas. Y cuando algo se sale un poco de lo que esperamos, es más difícil por ahí, hay que hacer un esfuercito por romper unas estructuras ahí mentales. Totalmente, a darle voz a muchas cosas, ¿no? Estamos en unos momentos en los cuales aparecen los discursos más épicos en la voz de personas comunes, como ha sido la semana pasada esta mamá que estaba luchando contra el veto por la discapacidad, o esta semana fue, y ha salido por todos lados en su maravilloso decir de por qué estaba poniendo el cuerpo por sus hijos, por el derecho de su hijo a una educación, a una salud, y esa mamá fue épico el momento en el que lo dijo, la manera en la que lo dijo. Entonces poner la voz representa mucho esto, ¿no? Las mujeres ahí en todos lados poniendo una voz colectiva siempre. Y eso me parece que habla mucho, porque eso no lo dijo un referente político, no lo dijo alguien que venga ni de la academia, lo dijo una mamá tan crudamente y los dejó a todos calladitos, sin poder decir mucho más porque fue contundente.
Estás a bordo de Gurisas con Aeropuerto, sobrevolando la ciudad de Concordia con una temperatura de sábado en aumento. Y bueno, para ya escucharla a Marce y poder hacerle las preguntas que tenemos pensadas, vamos a dar unos pequeñísimos anuncios de cosas muy grandes que van a pasar, que es el preencuentro regional de mujeres cis, travestis y trans en Concordia, el 13 de septiembre. Estamos esperando que lleguen compañeros de muchos lugares de la provincia. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Los preencuentros son en base a los encuentros nacionales de mujeres, que ya van por el número 39, si no me falla. Puede fallar el número. Y eso fue una manera que hemos aprendido de decir, en ronda, nosotras, hablando entre nosotras, construyendo nuevas realidades, desde la voz, desde encontrarnos, desde, bueno, no nos dejan hablar en otro lado, vamos a hacer un lugar en donde nosotras vamos a hablar y vamos a hablar de lo que queremos. Y en ese lugar las mujeres no hablamos, las mujeres lesbianas, travestis, trans, no hablamos solo de cuestiones de género, porque algunos creen que las mujeres tenemos que hablar solo de, no sé, de maquillaje o de violencia, ¿no? Como una sola opción. Y en esos encuentros hablamos un poco de todo, hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de deporte también. Hay de todo. Por supuesto. Y ahora sí nos vamos a unas medidas de seguridad para que ustedes vayan tomando para arrancar este vuelo que recién despegamos. Tranqui, nomás. Tranqui de contenido, de tema. Así que bueno, ya se fueron preparando y a la vuelta estamos con la entrevista. Gurisas con Aeropuerto les recuerda las medidas de autocuidado para el viaje. Asegúrese de gozarlo y si le brotan las ganas, póngase a bailar. Ahora sí, Marce, bienvenida. Bienvenida. Hola, me agarraron justo hablando ya en el aire, como que si no supiera que cuando la luz roja se prende ya estamos ahí. ¿Cómo andan? Estamos en el aire. Estaba hablando de la tos y de esas cosas que me pasaron esta semana. En la voz también. En la voz, justamente cuando sucedieron muchas cosas esta semana, por eso nos pasan cosas en la voz y en el cuerpo. Gracias por la invitación. Muy felices de recibirte. Re chochas acá. Yo siento, viste, que estoy como dando medio un examen. No. Y dije tantas veces que dijo la Marce. Pero bueno. Yo no me di cuenta, así que tranquilo. Bien, gracias. Usted me tampoco. pone muy contenta de que este programa ya haya despegado. Y con el nombre que en algún momento a Vir se le ocurrió, así que sigue en pie esa idea fresca. Precioso nombre. Estamos que queremos, no tenemos un mango, como decimos, tenemos aeropuertos, todo lo que tenemos, y como no tenemos para comprarnos un pasaje, bueno, volamos por la radio. Viajamos a donde se nos antoje. Muy bien. Y ahora estamos con vos, Marce, que queremos contarnos un poco cómo fue que llegás a la radio. Uh-huh. Siempre cuento lo mismo. Cuando era muy chiquita, en séptimo grado, cuando todavía en la escuela primaria existía séptimo grado, así que saquen cuentas, tuve una profesora que me incentivó mucho a leer Mafalda, a leer historietas, a escribir ya como una especie de monografías, si se quiere. Eran trabajos complejos, pero que a mí me gustaba hacerlo y digamos que me salían fácilmente. Y ahí me empezó a cautivar mucho el tema de la escritura, pero también empecé a decir que cuando fuera grande yo quería ser periodista. No sé si lo sacaba, mira, tenía una radiecito de juguete en mi casa con un micrófono que iba como entrevistando a mi papá, a mi mamá, tengo fotos de esas reveladas. Y ahí empezó todo. Después
Elegí como escuela secundaria la Borges. Ay, amamos la Borges. Amamos la Borges, que hoy soy docente y tengo la suerte de estar ahí, de vivenciar todos los días con los estudiantes y las estudiantes. Pero yo elegí ir a esa escuela porque era bachiller en comunicación en ese momento, no existían las otras orientaciones, era comunicación. Y dije, esta es mi escuela, me quiero ir a una escuela pública, venía a una escuela privada. Y bueno, ahí transcurrieron todos mis años de adolescencia con profes muy grosos y profes muy grosas, que me mostraron un montón de materias y espacios curriculares que en otras escuelas no existían, como análisis del discurso, historia de las ideas, filosofía, campañas comunicacionales. Introducción al pensamiento científico. Esa, que para el CBC en Buenos Aires me vino de joya. Qué bueno. Pero bueno, ahí empezó todo, y después ya en Buenos Aires, cuando estaba estudiando comunicación, fui descubriendo que donde más me gustaba estar era en la radio. A partir de los talleres, a partir de que, bueno, nos juntábamos mucho en grupo a producir cosas, entre ellas programas de tele también, escribíamos en ese momento revistas que se imprimían y se entregaban impresas. Hoy pasa todo por lo digital. ¡No! Y a la imprentera no le gusta eso. Igual. Claro que no, a mí tampoco, pero el periodismo digital, bueno, no lo podemos negar, está. Está. Y bueno, ahí creo que nació, y después fui estudiando periodismo, que fue periodismo más gráfico, pero donde también pude practicar mucho la radio, y a punto de venirme a Concordia, 3 años antes, no punto, pero más o menos yo venía con este proyecto de Ríe Chicha Radio Bar. Ahí dije, tengo que hacer algo más de la radio, y es cuando me puse a estudiar producción y creatividad en radio, que me brindó muchísimas herramientas, y que tuve, bueno, profesores también muy, muy grosos. Uno de ellos lo nombrábamos con el operador hoy, Oscar Bossetti, que es como parte del equipo que puso a funcionar todas las radios de la UNER. La de Paraná, la de acá, la de Concepción del Uruguay, así que él nos contaba de este sistema de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, mientras nos daba clases. Así que estás bueno. Acá, te invitamos. Y hoy estoy acá. Nosotras no podemos creer todavía. No podemos creer todavía cómo se les ocurrió dejarnos estar acá, pero la estamos pasando muy bien. No sé qué va a ser de esto, porque la vamos a pasar bien, la vamos a pasar bien. Celebramos que estén acá. Y esto también tiene que ver, ¿no? Con cómo entre todas fuimos abriendo camino para otras que vienen después. Y me imagino que en todo este trayecto habrá habido varias dificultades, varias cosas con las que decías, pero esto no me lo enseñaron en la academia. Sí. ¿Qué pasó eso bueno, con la academia, ¿no? El estudiar siempre te abre ciertas puertas, o te muestra, qué sé yo, siendo un poco lo más objetiva que puedo. Tuve profes muy que a mí me abrieron mucho la cabeza, ¿no? Desde la secundaria hasta las carreras que estudié en Buenos Aires. Y bueno, y ahí te vas con todo este bagaje teórico y un poco de práctica, pero después ponerlo a la práctica de verdad te va mostrando que, bueno, que por ahí esto no lo tenías tan en cuenta, y que tenés que armar la programación de una radio y no sabes de dónde sacar equipos, y tenés que hacer todo sola. Por suerte nadie todavía me cayó o me quiso callar. Bueno, no sé, siempre dije lo que quise en la radio, a veces con más miedo que otros, por supuesto. Me acuerdo que cuando llamé a la colectiva de géneros a la radio de Ríe Chicha, uno de los temas fundamentales, principales que teníamos que tocar ese día, era la legalización del aborto. Sí. Y me lo pregunté 1000 veces. Les hago la pregunta, no les hago, abro este tema, no abro, porque estás del otro lado, y no era un momento en el que podíamos hablar tan libremente del tema. Claro. Me acuerdo que me lo preguntaste, ¿qué te onda con esto? Yo le meto, pero vos decidilo vos. Sí, como yo no. y lo hicimos, y hablamos largo y tendido del tema, y a los 2-3 años salió la ley. Claro, eso fue 2016. Sí, en el 2016. El primer año de Ríe Chicha, sí. En todo, ¿no? Y después, 2 años después, recién era como un poco más
más sencillo hablar de aborto, sobre todo en Concordia, ¿no? Era un tema que no se venía tocando, así que una precursora de traer a la voz pública algo, y desde ese lugar, ¿no? Con militantes, con activistas y con la campaña. La verdad que fuiste la primera en traer la campaña a la radio. Y después la radio pública en la plaza, que creo que eso también fue maravilloso, ¿no? Precioso. Cuando pudimos llevar la radio y todos los equipos los sacábamos de ahí del bar que estaba a media cuadra y los llevábamos a la plaza, y eran varias, 25. ¿verdad? Éramos una varias. mesa de varias comunicadoras. Estaba María Ayala, estaba Laura Terenzano, Noé, tu querida hermana Noé García también estuvo ahí, estuvo la Jan pasando la música de la radio pública. Sí. ¿Eso fue en el marco de la campaña? Eso fue, el 8M, el 3 de junio, el 19 de febrero. Hicimos varias. Sí, 2 o 3 años haciendo la radio pública ahí. Que ahora la están llevando a cabo ustedes cuando las veo en fotos y videos. Sí, de ahí venimos. De ahí venimos. Ahí nació la complicidad. Muy bien, está bueno. Marce, ¿y vos cómo ves la representación, la representatividad de las mujeres en lo que son los medios? La tenemos a una María O'Donnell que hace poco en el Martín Fierro de Radio dijo, qué bueno que ahora más mujeres podemos ser vistas en las radios. No es algo que ha pasado siempre en la radio. Cuando yo estudié radio, mis profesores, hombres, varones, nos decían que el rol de la mujer en la radio siempre se había dejado como a una co-conducción o a alguien que decía únicamente la temperatura, la hora, y ahí quedaba, ¿no? Y hoy, por suerte, más allá de que falta un montón en este camino, porque no somos mayoría en la radio, sí vemos más mujeres hablando, y también hablando como hablan estas mujeres que por ahí seguimos o que yo voy siguiendo, que pueden decir lo que sienten, ¿no? Venimos de siglos de que nos tuvieron calladas y esa voz muy reprimida, porque creo que las palabras de las mujeres traían cambio, lucha, debate, el no estar de acuerdo con algo, el querer romper, el querer buscar un cambio. Y creo que se ha mejorado un montón, pero falta. Falta sobre todo una parte que a nosotras nos interesa mucho tocar desde Gurisas con Aeropuerto, que tiene que ver con qué pasa con la guita, ¿no? Porque estadísticamente se va avanzando en la cantidad de mujeres que están en los medios, y pasa esto un poco como sucede en el deporte, ¿no? La guita que ganan las mujeres por su trabajo en los medios de comunicación es sustancialmente menor a la que reciben los varones. ¿Esto está pasando? A mí a nivel trabajo me pasó en todos los rubros en los que trabajé. Claro. Lo he contado muchas veces. En Buenos Aires yo trabajaba mayormente en agencias de publicidad y compañeros que por ahí tenían el mismo rol que yo o trabajábamos la misma cantidad de horas, la creatividad que teníamos que poner en los trabajos era el mismo y ganaba unos cuantos pesos más que yo. En algún momento lo fui a plantear, me acuerdo, y no sé qué me chamullaron, no, él está hace más tiempo. Claro. Bueno. Qué suerte. Un año más que yo. Pero sí, es real eso, es verdad. Porque un poco es esto, ¿no? Pareciera que todo lo que vamos haciendo tiene que ser voluntario, porque bastante con que estamos en el lugar, ¿no? Como, encima querés que te paguen. Todavía que te damos el lugar, encima querés que te paguen. Digo, si bien no se da en todos lados, obviamente, pero todavía sigue estando eso como, incluso como moneda de cambio, ¿no? Para negociar lo que sea. Parece que tenemos que agradecer que nos prestan un micrófono y sin valer, no importa si vos tenés una carrera, si tenés años de trayectoria, si llevaste adelante, todavía sigue pesando. Siempre hay que estar mostrando el currículum, pareciera, ¿no? Qué tremendo. Y revisándolo. Sí, revisándolo y siempre diciendo qué sos. Claro. Como que, si eso te diera algún ticket de pase para poder estar ahí.
Y lo que por ahí se habla menos es de cómo eso nos afecta en nuestra salud mental también, de sentir que tenemos que estar rindiendo cuentas. Tal cual. Autoestima. Que siempre nos falta algo, ¿no? Autoestima. Sí. Sí, siempre nos falta algo. Hay algo que tenemos, viste, es como que si estuviéramos todas rotitas y tenemos que ir a mostrar todas las cicatrices todo el tiempo. Qué difícil. Lo hablamos un poco con lo de, en el programa anterior con Noé, esto de tener que estar, que estás desarreglada, que estás, bueno, y todo el tiempo tenemos que estar mostrando que no estamos rotas, que no estamos desprolijas, que no estamos, todo el tiempo así. Y es un laburo más para nosotras, ¿no? Y que es algo que, si bien como mujeres fuimos socializadas de esa manera, es como que tenemos una lucha con nosotras mismas también, en ese sentido. La autoestima como una situación colectiva, ¿no? Porque vamos a hablar un día de la autoestima, ¿no? Hablemos. Específicamente, porque también es como, bueno, el amor propio, vos te tenés que querer, y tenés toda una sociedad que te está diciendo exactamente lo contrario. Las redes que sociales. está fallada, que, bueno, no hablas tan bien. Lo como digital ellos. te está diciendo todo lo contrario todo el tiempo. Todo el tiempo. No es suficiente lo que sabes. Entonces es como... Sí, como eso. y esta cuestión de que todo el mundo está súper bien, ¿no? Como eso también. O sea, a nivel social está todo mal, pero a nivel vida individual estamos joya y hacemos un montón de cosas y siempre estamos sonriendo, y qué poco espacio hay para, ¿no?, hablar de cómo lo social también impacta en cómo nos sentimos. Sí. Que eso por ahí son cosas que se dan en la charla más personal, y cómo eso personal a veces no encuentra espacio en los discursos públicos, ¿no? Al menos acá. Totalmente, totalmente. Y en lo que es los medios de comunicación, bueno, tuviste 2 etapas bastante diferentes de formación, ¿no? Como al principio, digamos, de tu carrera, tu primera formación, y esta última que estás haciendo, porque lo hemos hablado, y donde Y bueno, ya hay una ola que subió en un momento y se metió también en la formación de la comunicación, ¿no? sí. A ver, la base del periodismo, de la radio, siempre va a ser la misma, pero esta nueva formación en tecnologías de la comunicación, bueno, nos plantea la realidad de hoy en día en relación a las redes sociales, a internet, a los gigantes monopólicos que están muchas veces vinculados con gobiernos, ya sabemos, están decidiendo qué mostrarnos, lo que nos tiene que empezar a gustar, esto que decíamos recién, que una imagen de que todos estamos bien, estamos felices, o editamos un video y lo recontraeditamos sobre un día que tuvimos, y al final el video termina siendo mucho mejor de lo que realmente fue ese Del día. día horrible. Nos tapamos las ojeras como que si no fuéramos madres amamantando y levantándonos toda la noche a cuidar a nuestros niños. Y la verdad que agradezco haber hecho esta carrera, porque más allá de enseñarnos a cómo producir cosas nuevas en el mundo digital, o hacer periodismo en el mundo digital, para no quedarnos tampoco afuera de poder decir lo que tenemos ganas de decir. Entonces aprendemos nuevos formatos, nuevos géneros, etcétera, pero también te muestra todo lo otro. Claro. ¿Qué hay detrás de este panóptico digital, de esta vigilancia líquida, y todos esos conceptos que se empiezan a estudiar ahora, ¿no? El panóptico de Foucault, por ejemplo, ¿no? Que los ejemplos que se ponían eran la cárcel, los neuropsiquiátricos, donde te vigilaban, donde había alguien que te estaba mirando todo el tiempo como un gran hermano. Hoy es transparente. Claro. Hoy es flexible, hoy no lo vemos, y el control social lo están haciendo desde las redes sociales, desde Google. Entonces me muestran lo que quiero ver, se crea todo ese algoritmo que tiene que ver con lo que vos cliqueaste o linkeaste en algún momento, y todo lo otro dejan de mostrártelo. Sí, pero aparte la palabra algoritmo como usada también como un eufemismo, en realidad, que
disfraza un poco qué es lo que está pasando. Sí, porque no son algoritmos transparentes. Exacto. Que te estén diciendo, mira, el algoritmo es esto, y que te lo expliquen y que te digan, te lo dicen a veces con una letra muy chiquita a modo bases legales de algún concurso. Que nadie lee. Y que le pones a todo aceptar. Bueno, es eso. Y mientras en ese aceptar y ver y linkear y poner me gusta, no hay equilibrio, desaparecen las cosas que por ahí deberíamos ver igual, ¿no? Porque tal vez son cosas con las que no concordamos o no tienen que ver con nuestra ideología o lo que pensamos o lo que nos gusta, pero que deberíamos poder verlo igual. Porque así se construye la democracia aparte. Totalmente. Entonces lo que hace el algoritmo, bueno, es sacarnos de la vista todo eso con lo que nosotros podríamos llegar a problematizar. En medio de todo ese caos surgen los discursos de odio, los comentarios deshumanizantes y todo lo que nos venimos bancando en las redes sociales, ¿no? Sí, y establecer la violencia como un formato naturalizado de tratarnos, ¿no? Sí. Está como metiendo mucho ahí, construyendo esas subjetividades que ninguna pensaba que en estos tiempos iba a ser válido. Sin embargo, este formato de decir cualquier cosa también forma parte de ese combo que le dicen algoritmo. Vas a ver violencia, pero además vas a tener permitido manejarte hacia otro de manera violenta, agresiva, y perdiendo un poco esta cuestión que nos saca del lugar de la humanización, que es total, se lo estás diciendo en una pantalla, en un celular. Olvídate que hay una persona atrás. Son cosas que se construyen en las redes sociales y que después sigue afuera. Totalmente. Y que Y que está comprobado de que haciendo. se está pasando y se sigue afuera. Sí, la insensibilidad, ¿no? Que quizás no es como ocurría antes, que teníamos la sensación por lo menos que nuestra vida que se sucedía en este plano de lo humano, de lo animal, te diré, de lo natural, de la tierra, pasaba, lo traducíamos, creábamos piezas para meterlo en el mundo virtual. Bueno, ahora al parecer está haciendo un poco al revés el cambio, ¿no? Es como lo que sucede en la virtualidad que luego se replica afuera, sin darnos la posibilidad a veces de tener vivencias por fuera del celular. Eso es lo peligroso. ¿Cómo puede la tecnología, ¿no?, llevarnos hacia afuera de la tecnología? Creo que va a ser un desafío. Sí, y creo que estamos en un problema, creo yo, ¿no? Un problemón. Es un problemón si no construimos herramientas urgentes para eso, para herramientas de las que se tiene que hacer cargo el Estado. Totalmente. Las grandes empresas monopólicas que tienen que ver con Internet y las redes sociales. Y la IA. También, y la IA, ni hablar. Es como nueva, entonces no la nombro y está ahí entre nosotros. Pero también nosotros mismos. Totalmente. Ya le vamos a dar también a la IA un ratito, ¿no? Sí. En algún momento Necesitamos... yo me transformo, gente. Quiero decir que me pongo un poco compleja con la IA. Todos. Alfabetización digital. Muy bueno. Necesitamos. Todos. Va saliendo un cursito, ¿eh? Va Ojo que saliendo. se arma taller. Próximamente y leíamos. Sí, y la cuestión, y cuando necesitamos alfabetización ¿cómo dijiste? Digital, no es que dejamos de necesitar otro tipo de alfabetizaciones como, por ejemplo, perspectiva de género. No. Es como estábamos de pronto ingresando a las escuelas, la cuestión de la ESI, que lleva un montón de años, ya lo sabemos, pero todavía no permea, y ya necesitamos otra alfabetización. Y es como, bueno, el tiempo no para. El tiempo no para. Y bueno, yo creo que es integrarlo, la perspectiva de género, que parece que es una cuestión que pasó de moda. No, y sobre está todo mal vista en este momento para cierto sector que nos gobierna también, ¿no? Sí, también. Y sobre todo en lo que respecta a inteligencia artificial, que leyendo algunos textos,
que están muy buenos, después se los voy a pasar, se da la discriminación en la inteligencia artificial, porque cuando ponían el ejemplo de una aplicación que había de inteligencia artificial, cuando una chica negra de Estados Unidos se ponía en espejo, ¿no? Quería hacer una imagen de mitad leona, mitad de ella, reconocía a todas sus amigas blancas, entonces le generaba la foto de su amiga mitad blanca, mitad leona, y cuando ella se puso, no la reconoció. Claro. Entonces la IA también está haciendo. Sí, yo tengo mucho para contar de eso, porque como diseñadora claro, estoy haciendo unas capacitaciones que nos caemos todas. Por eso le vamos a dar... Vamos a charlar. Porque siempre nos quedamos charlemos. cortas, ya vamos a hacer una de la IA porque queremos arremeterle con todo. Podemos ir a una pausita musical porque queríamos traer una canción de Ana Tijoux, no sé cómo se pronuncia, que justamente se llama Sacar la voz, y volvemos con todos estos temas que abrimos. Y cuidado que se viene la turbulencia. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. El capitán ha encendido la señal de abrochar sus cinturones. Vamos a ingresar en una zona de turbulencia. Regrese a su asiento y prepárese. Tripulación, agárrense de donde sientan, que estamos en zona de turbulencia y nada va a quedar en el mismo lugar. Y vamos volviendo. Se movió todo, se empezó a mover todo, gente. Las que fueran al baño que vayan volviendo. No les vamos a decir que se ajusten los cinturones porque el que nos ajusta es otro. Solo abróchense y agárrense fuerte. Trajimos un videíto para mostrarle a la Marce. Vamos a escuchar el audio y por ahí sí necesitamos explicar un poquito, pero a ver qué se entiende del audio.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how. Bueno, la cantante es Jenny Harney Fleming, una intérprete de Broadway. Ella arranca a cantar en el escenario con todas las luces y lo que se escucha es la voz, el quejido de su niña de 3 años, que le dice, ¡Mam! Claro, que la lleva, que quería irse a la casa, dice la baby. No lo voy a decir en inglés porque lo mío Sí. es peor que Kiwi Melón. Y ella le dice, claro, está muy alta la música, ¿no? Vení con mamá, le dice. Y se sube al escenario la nena. Y la sube. Y se canta toda la canción con la guricita a la cintura. Y ahí esto, ¿no? La turbulencia. Situación, Marce, situación. ¿Estás por hablar en público? Te recontra preparaste, venías re tranquila. Pues dijiste, vengo, estoy re preparada, me estudié todo, me sé todo, esto va como piña, viene todo. Y se escucha la voz de tu niña. Mamá. Turbulencia, Marce. Bien. ¿Qué onda? Me pasó una vez, mientras cantaba en el escenario en Pueblo Viejo con Amoras, yo todavía dando la teta, mi niño chiquitito, que hoy tiene 3, pero en ese momento tomaba la teta, mamá, esa es mamá, y yo tratando de entonarte una nota grave. Por suerte, y acá es donde, bueno, quienes nos hacen más fáciles las turbulencias, mi compañero se levantó, se fue con el niño y yo canté tranquila el resto del show. Esta mamá, no sé, pobre, si habrá tenido ahí una red que sostenga esta situación. También siento que ella de alguna manera la levantó porque, no sé si porque le quedaba otra, pero después yo la vi que, a pesar de eso, ella la contenía a su bebé, sí, tiernamente, pero claro, déjennos nuestros espacios. Claro. Déjame cantar tranquila. Y además el esfuerzo que debe haber hecho esa cantante para mantener upa a su niña, que no era chiquita, y bueno, y cantar y entonar y estar frente a un público. Entonces, bueno, ahí hay como mucho para debatir, ¿no? Las maternidades. Las maternidades cuando se quieren hablar, siempre hay una situación que se da en asambleas, ¿no? Con compañeras que maternan y están sus niñas ahí, y en el momento que ellas piden la palabra y quieren empezar a hablar, el pequeño saltamontes empieza a hacer como un poco de todo para que mamá no hable. Sí, pareciera que lo mandó el mismísimo demonio. Pero lo hacen a propósito. Claro, porque andás a ver esas pequeñas cosas. Esas cosas. Quieren la atención, ¿no? Sí, un poco, a veces pasa eso, otras veces, bueno, son niñas. Una vez me acuerdo en un 8M que mi compañero trabajaba y me acompañó mi mamá con mi primer niño, que hoy tiene 8, a la marcha del 8M. Habrá sido 2018, él tenía meses, y antes de marchar terminé la radio abierta, le di una teta en un cantero, que una de las chicas fotógrafas me sacó una foto, la tengo guardada desde ese momento. Le doy un poco la teta, qué sé yo, se lo llevo a mi mamá y yo marcho y arranco, ¿no? Pero bueno, está esto también de nuestros espacios de poder hacer lo que a nosotras nos guste, tranquilas, desconectando un poco también de la maternidad por un rato. Y bueno, son todavía espacios que tenemos que seguir construyendo y luchando por ellos. Y que están en disputa todo el tiempo, ¿no? Porque frente también a algunas situaciones
te encontrás con la palabra juzgatoria de alguien que vio la situación y empieza, ¿no? De vuelta, volviendo a esto de, ay, el amor propio depende de vos, y tenés a alguien que te dice, qué mala madre, le diste la teta y te fuiste y lo dejaste. Y eso pasa también. Sí. ¿Cómo condiciona eso nuestras voces? ¿Cómo condiciona el decir de otros? El decir de otros que encarnan además un discurso de un sistema que nos quiere calladas, claramente, tal cual, patriarcal, que no nos expresemos, porque hay muchas maneras que hemos encontrado de decir nosotras, pero que además está, y vos tenés que hacer un esfuerzo gigante para decir, no, che, yo tengo que seguir cantando, yo tengo que seguir marchando, yo tengo que seguir hablando. Sí, es muy difícil decidirlo en ese momento, ¿no? Porque te juega todo esto, Claro. todos los comentarios externos. Por suerte, hace ya algunos años pudimos salir a la calle, trae décadas, siglos, ¿no? El feminismo y el salir a la calle, pero digo, se ha ido generando esta red, o por lo menos hablando también en concordia, yo veo eso, ¿no? Que somos muchas las compañeras que de alguna manera nos empezamos a contener y a saber que nos tenemos, pero también necesitas una familia, un compañero, una madre que esté ahí, ¿no? Como el grupo más, si se quiere, íntimo, que en algunos momentos cotidianos de la vida te dé una mano. Una manada. Una manada, sí, y hay mujeres que no las tienen. Entonces creo que el hablar, o sea, el hablar y el ponerle voz justamente a estas cuestiones que nos pasan día a día va a hacer que nosotras vayamos buscando también, porque una muchas veces se queda sin buscar esa ayuda y se pregunta, no, la voy a estar molestando a esta amiga que tiene sus cosas, y cuando se ofrecen esas amigas de una, te da tanta tranquilidad y te gusta tanto saber que están ahí para contener también toda la situación. Y hay un aprendizaje ahí, ¿no? Un sí. poco como decir, yo sí podía, pará. Había que abrir como ninguna se salva sola. Sí. Pero además esto, ¿no? En ese mismo momento empezamos a aprender que sí podíamos hacerlo. Que había, y bueno, y creo que ahí hay un acumulado, ¿no? Hay algo que por más que en este momento a veces sintamos que va todo en retroceso, hay algo que pasó desde nuestra colectividad, ¿no? Como mujeres, como asambleas y como quienes han participado de todo esto en empezar esos espacios están quizás más reducidos, quizás más complicados, pero aparece ahí la creatividad un poco entre todas. Y a poder permitir que otra pueda expresarse. Está bueno. Marce, ¿y vos cómo haces? Y si alguna vez te pasó que te has quedado sin voz. ¿Sin voz? O que se te cierra la garganta, o que te agarra una tos tremenda. Es horrible ese momento. ¿En qué momento te pasa? Si te referís más a lo físico, muchas veces me ha pasado de estar dando clases, me empieza a picar la garganta, no puedo hablar, y decís, ya vengo, vas al baño, entonces tomas un poco de agüita. Pero si alguna vez te atragantaste con algo para decir. Eso, pero por eso decía, si hablas de lo físico, eso, sí, y muchas veces estamos atragantadas, sí. En otros momentos de mi vida no me animaba a hablar demasiado, a sacar eso adentro. Tenía bastante temor. Pero la terapia, durante 4 o 5 años que hice, me ayudó muchísimo a que cuando era no y tenía ganas de que fuera no, decía que no. A decir hasta acá puedo, hasta acá llegué, no voy a hacer más. Y a poder también valorar lo que uno está sintiendo, reconocer lo que uno está sintiendo y poder expresarlo, ¿no? Yo soy una persona que siempre digo las cosas así como con mucho respeto y mucho cuidado, pero hoy por hoy yo creo que es parte de todo este movimiento que estamos viviendo,
y de este tenernos y de esta lucha y de este poder hablar un poco más que hace un tiempo atrás, que también permite que una pueda plantarse y decir lo que siente. Como un respaldo ahí, hay espalda. Sí, yo hay creo que quienes sí. bancan. Yo creo que sí. Y estamos medio ya para cerrar. Hora de sentarse, que estamos por bajar, ¿no? Para ir aterrizando. Prepárense para aterrizar, que estamos llegando a destino. Recuerden que al destino lo cambiamos las veces que se nos ocurra. Estas pilotas les agradecen por elegir viajar con nosotras. Hasta el próximo viaje de Gurisas con Aeropuerto. Todos los sábados de 20 a 21 horas por las radios de la UNER. Y nos vamos acomodando ya. Y queríamos traerles algo, un extracto de un poema de Audre Lorde, que nunca sé cómo se pronuncia. El poema es Letanía para la Supervivencia. Y le vamos a leer la partecita final. Y cuando el sol sale, tememos que no permanezca. Y cuando el sol se pone, tememos que no vuelva a salir el alba. Cuando nuestros estómagos están llenos, tememos al empacho. Cuando nuestros estómagos están vacíos, tememos a no volver a comer jamás. Cuando amamos, tememos que el amor desaparezca. Cuando estamos solas, tememos que el amor nunca regrese. Cuando alzamos la voz, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas, ni bienvenidas. Pero cuando callamos, aún tenemos miedo. Por eso, es mejor alzar la voz recordando que nunca estuvimos destinadas a sobrevivir. Hay que hablar, gente. Audre Lorde, Letanía para la Supervivencia. Entre las recomendaciones está este poema, que lo busquen, que lo lean completo. Es muy hermoso. Otras recomendaciones son la cuenta de Instagram Feminacida, que tiene mucha data, una cuenta que le mete voz a un montón de cosas que pasan. Hay una página que es Comunicar Igualdad, que también va acorde a todo lo que venimos hablando, también da muchas recomendaciones para comunicadoras. Hay una película que es un poco una partecita de la vida o interpretación de la vida de Virginia Bolten, que es una película que la protagonizó Esther Goris, Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Y el libro Cumbia, Copeteo y Lágrimas de Loana Berkins, que ella es compiladora. La compiladora. Y le pone voz ahí a muchas historias travestis trans, que da mucho placer leerlo y además enseña mucho. Y bueno, agradecerte, Marce, por haber estado acá con nosotras. Gracias a ustedes. Muy contenta. Un placer. Y bueno, ya tenemos pendiente el podcast de Gustavo Cerati, quiero decirlo. Sí, vamos a dejarlo acá registrado entre el taller de IA que estamos por dar pronto, todo. El podcast de Gustavo Cerati que tenemos que hacer también. Agradecemos a Ñeric Carlos Coto también en la operación. Bueno, estamos por Radio UNER en Concordia, también se puede escuchar en Paraná, en la 100.3 y Concepción del Uruguay 91.3, o sea, hermoso. También por YouTube, ¿verdad? Por YouTube lo van a poder también escuchar, queda grabado ahí, Radio UNER Concordia en YouTube. Y nos pueden encontrar a nosotras, ¿en dónde? En el Instagram, @chegurisas. Que vamos a ir subiendo cositas, vamos a ir contándoles también qué se viene, cuáles son los próximos vuelos, así no se pierden ninguno. Bueno, si tienen como para irse, viajar a algún lado, compartan también la experiencia, queremos saber. Nosotras por ahora nos quedamos acá, pero con Aeropuerto. Gurisas con Aeropuerto, un programa donde el destino lo elegimos nosotras. Sábados de 20 a 21 por Radio UNER, Concordia 97.3.
Pilotean Fanny Postan y Vir García.